El Beni, toda una aventura. Por mi profesión de enseñar las estrellas, viajo por el mundo siguiendo eclipses totales de sol. Los ríos siempre han marcado mis viajes, ya que casi todas las ciudades están vinculadas a uno. Recuerdo con nostalgia la travesía por el Yangtze, navegando en canoas por pasos estrechos, para escuchar a las sirenas cantando entre las rocas de las montañas. Fue un viaje sobre todo lleno de anécdotas, como el tener que pasar durante toda una noche con nuestro barco crucero la esclusa de 5 pasos de la presa de las Tres Gargantas, una de las más grandes del mundo. Allí en China, al igual que en los Emiratos Árabes, todo es lo más de lo más. Pero mi historia se basa en otro gran río, el Beni, considerado el segundo río fluvial más importante del continente en la cuenca amazónica. Es un río que surca las tierras bolivianas y se adentra hasta llegar a las tierras prohibidas, donde habitan los reductores de cabezas. Del Beni viene a mi memoria un montón de recuerdos, sobre todo porque allí pude perder la vida con la simple caricia a una serpiente, que con sus atrayentes y vivos colores daban ganas de tocar. Al acercarme tanto para fotografiarla y sin saber, casi muero en el intento. El eclipse de Bolivia, rozando los 5 minutos de oscuridad, fue uno de los mejores vividos en mis expediciones, y en las anécdotas respecto al río, las que más mi persona se jugó la piel. Era una mañana limpia de nubes. Nos dijeron que mochila poco pesada, agua y sobre todo sombrero, protección solar y spray antimosquitos. Y eso que estábamos todos bien vacunados. El día iba a ser duro, pero satisfactorio, y así fue como nos enfrentamos metidos dentro de una barcaza de madera roída y despintada a surcar algunos tramos de nuestro río, con meandros de sinuosidad pronunciada y a veces harto estrechos. El guía era un fornido indígena, bajito pero musculoso, que no tardamos en ponerle el mote de Rambito. Hoy ya no recuerdo su nombre verdadero. Él nos llevó a escuchar el canto de los guacamayos, que escondidos entre la selva que rodea el Beni, dejan oír sus fuertes chillidos que forman parte de su comportamiento territorial. Muy similar a los loros, pero emitiendo ruidos ambientales extraños en su repertorio. Para llegar hasta su hábitat hay que colgarse de largas lianas para sortear pequeños abismos de fango, que de caer en ellos mejor ni pensarlo. Toda la expedición parecía emular a la famosa película de Tarzán, pero fue fácil desplazarse sobre las lianas y saltar, no sin privarnos, por supuesto, de dar sendos gritos. Al regreso de la experiencia cantora, antes de volver a montarnos en la barcaza y seguir ruta, vi sobre una piedra de la ladera que había una escuálida, alargada y corta serpiente de vistosos colores, donde el rojo destacaba por demás. Me acerqué mucho, debía fotografiarla. De aquella corrían los años 90 del pasado siglo. Nuestras cámaras fotográficas nada tenían que ver con las de la actualidad, que además hoy están incorporadas a nuestros móviles telefónicos. Me pareció un animal sublime. Rambito se dio cuenta de mi intento y con sigilo se acercó a mí y de un tirón me llevó lejos del ofidio. «¿Estás loca?», me repetía. «Es una serpiente coral, muy venenosa. En la selva no se juega a ser reportero a tan corta distancia». Pero yo conseguí la foto, espécimen de franjas negras, rojas y más delgadas amarillas. Precioso. Continuamos ruta surcando las aguas grises. No se veía el fondo, pero se intuía su profundidad. El guía nos iba contando que unos japoneses hacía ya unos años encontraron un cofre buceando, a lo que un compañero de viaje le increpó que si se podía bucear en esas aguas, ¿por qué no lo hacíamos nosotros? El guía nos contó que no, porque en los últimos años eran pasto de las pirañas, por lo que al día siguiente nuestro Rambito se puso unos pantalones tejanos desgarrados por todas partes a modo de pequeños mordiscos,
aludiendo que eran mordeduras de las voraces peces carnívoros. Quiso quedarse con nosotros, seguro. El lecho del río cada vez era más amplio. El Beni, al unirse con el río Mamore, da lugar al nacimiento del importante río Madeira, que es el principal afluente del río Amazonas en su parte sur. La embarcación se desplazó lentamente al lado derecho del cauce y se detuvo porque debíamos saltar a la orilla para seguir una senda junto al río, pero caminando. El guía nos comentó la posibilidad de visitar un poblado y sus gentes. Por supuesto, nadie dijo que no. En esa zona de la frondosa vegetación tuvimos que atravesar un pequeño riachuelo bastante profundo, por lo que era imposible cruzarlo a pie. Y tuvimos que hacerlo a través de un estrecho puente oscilante de madera sujeto con cuerdas, que nos hizo temblar a todos. ¿Por qué no decirlo? Temblar, pero de miedo. El puente era muy viejo, carcomido, y las sogas deshilachadas no nos daban seguridad ninguna de que sostuviera todo nuestro peso, pero lo hizo. Rambito nos dejó descansar sobre unas piedras y nos sacó de un pequeño saco que acarreaba un fruto como habituallamiento. Era un coco por persona y agradecimos mucho su leche y su dureza de copra, muy rica en aceites concentrados, que nos proporcionaría energía porque la íbamos a necesitar. Allí, en nuestro descanso, una compañera vislumbró unas personas. Se trataba de los indígenas de la etnia mojeño trinitario, pertenecientes al territorio multiétnico de los 5 pueblos que lo componen. Era el poblado que el guía nos comentó. Había que seguir un camino angosto entre la gran vegetación y, sobre todo, no perdernos. Caminar en fila era muy importante. Rambito nos contaba que en unas semanas la lluvia haría crecer la vegetación y ésta borraría el camino. Pero bueno, pensé, serían unas semanas, así que seguro ahora será fácil orientarme. Y me salí de la comitiva al ver a lo lejos una pequeña cabaña muy singular. Al acercarme, 2 hombres salieron a mi encuentro y con sus manos me alertaban de que me alejara. Hablaban una jerga indescifrable. Nos comentaron que hay hasta 15 lenguas diferentes en el departamento del Beni, clasificadas como lenguas de la Amazonia boliviana, así que, de todas formas, yo no conocía ninguna. El guía de nuevo me salvó de haberme acercado del todo. Me dijo que esos hombres estaban contagiados de lepra y el poblado los distanciaba para evitar más contagios. Además, me advirtió que la selva tropical era muy traicionera. Podías haberte perdido fácilmente y me llevó hasta los demás. El poblado era precario, muy precario. Poca gente en cabañas construidas con cañas y adobe. Una madre que daba de amamantar a un niño de unos 3 o 4 años nos sonreía y nos hacía señales, por lo que imaginamos que deseaba que le diéramos unos centavos. Una compañera que se acercó a darle el donativo, al acercarse al niño, se dio cuenta de que estaba muy caliente, seguramente con fiebre. Entonces sacó de su mochila unas medicinas y le dijo a la madre con señas que se las diera para bajar la calentura, a lo que la madre, agradecida, se las tomó ella. Regresamos a la barcaza a seguir rumbo, pero apenas surcamos 2 horas, el guía nos comentó que ahí se acababa el viaje porque nos acercábamos a zonas prohibidas. Era el hábitat del pueblo indígena Saguar o Jíbaro, el cual momifica, reduciendo para conservar las cabezas de sus enemigos, y no dejan entrar a nadie ajeno a su civilización. Tristemente hoy, ellos y otros poblados del Beni han estado a punto de extinguirse por la gran contaminación de mercurio que han sufrido sus aguas, donde su alimento principal son los peces contaminados. Volvimos con pesadumbre. El viaje hasta entonces era pura aventura. Habíamos visto incluso de lejos cocodrilos en una zona pantanosa, pero una tribu enfadada por surcar sus aguas eran palabras mayores. Si hasta el embarcadero donde iniciamos la travesía habíamos llegado en avioneta, la cual procedente de la ciudad de La Paz aterrizó en una planicie en medio de la selva, el regreso lo hicimos en un autobús de línea,
que atravesaba la llamada carretera de la muerte, muy estrecha, de una sola vía y llena de curvas. El autobús era muy peculiar. Tenía las ruedas traseras muy pegadas a las delanteras, para dejar medio autobús trasero en el aire, diseñado así para tomar las curvas que daban al precipicio. Realmente el regreso sí que aprendimos a dar auténticos alaridos a lo Tarzán, sobre todo los que nos tocó sentarnos en las últimas filas del bus, que cada curva se precipitaba al vacío. El camino de los Yungas, que lo une con la capital de Bolivia, es un auténtico espectáculo de naturaleza, pero los enormes abismos totalmente verticales, a 900 metros de desnivel, que unen la tierra con el cielo, y el saber que allí mueren cada año cientos de personas al despeñarse, nos hizo vivir una auténtica sensación de peligro jamás experimentada, ni comparable al miedo que pasamos al cruzar el inestable puente oscilante. Apenas recuerdo la belleza del selvático paisaje del camino, pero sí recuerdo que besamos la tierra al finalizar el trayecto. Hoy yo puedo contarlo y tú puedes leerlo. María Ángela del Castillo Alarcos, experiencias reales vividas por la autora.